Está Sergio Chousa con nosotros, que es economista. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, gracias por estar acá. Te transmitimos la... Ah, nos podemos acercar, ¿no? Dale, Sí, vamos a tal cual. Sí, acercarnos. total, mientras Dale. mantengamos el 1,5 m, Claudia, ¿viste cómo es esto? Si no, es muy Bueno, frío, muchas ¿no, preguntas Sergio? para hacerte, Sergio, porque obviamente que lo económico es crucial en estos días, en estas semanas, y queremos ver tu visión, ¿no? Respecto a que el gabinete económico continúa. Sí, sí, lo económico viene siendo central desde hace mucho tiempo y también uno ahora en este contexto, después de las elecciones, comprende que fue parte de la señal, ¿no? Que dio el electorado, que dieron las urnas, ese malestar, esa situación de incertidumbre que se viene pronunciando desde hace ya 3 años, ¿no? No es algo nuevo tampoco. Pero es importante, me parece, que el gobierno se haga eco de esto, tome medidas y de alguna forma se vaya encauzando, ¿no? La situación económica. Venimos con una recuperación incipiente, obviamente uno puede nombrar un montón, puede enumerar toda una serie de indicadores económicos macro que empiezan a dar mejor, como la inflación, como el crecimiento, la actividad sectorial, una incipiente creación de empleo, pero no alcanza, ¿no? Después de semejante cimbronazo que significó la pandemia y la continuidad de 2 años previos de crisis por políticas económicas desacertadas, no alcanza. Con lo cual me parece que es el momento un poco para consolidar el rumbo, acelerarlo en parte y hacerse eco de ese reclamo general en materia económica. Respecto de acelerar, ¿no? Estos cambios, ¿cuáles crees que son las medidas a corto plazo, ¿no? Que se deben tomar? Yo creo que todo impulso sobre los ingresos sería importante, no desembosado, no arrebatado, pero sí para promover un poquito más la recuperación que naturalmente se viene gestando. ¿Por qué? Porque muchas veces uno arroja algunos indicadores, por ejemplo, el salario de las y los trabajadores que trabajan en la normalidad, registrados, plenos de derecho. Ese salario en promedio en Argentina no perdió desde fines de 2019 hasta la fecha. A pesar de la pandemia, no ha caído el poder adquisitivo en el segmento registrado de la economía. Pero claro. Tenía los ATP, etcétera, que Sí, sirvieron. Pero claro, sí. y ahora vas a la otra parte, que son los que están en negro, Exacto. no están registrados, para decirlo con propiedad, ¿no? Un poco más Esos perdieron de mucho. 1/3 de la torta Claro. te está quedando por debajo. Claro. Y además uno dice, bueno, en promedio las y los trabajadores no perdieron los que tienen Claro. salarios de convenio. Bueno, pero eso es un promedio, ¿no? Claro. Dentro de ese promedio hay heterogeneidades. Está, por ejemplo, el rubro textil, que perdió bastante. Están los aceiteros, que ganaron. Claro. Entonces, me parece que ese envión, para que no sea solamente un promedio, sino que todas y todos puedan estar incluidos en esa recuperación, es importante. Sergio, vamos a sumar a Juan Enrique, que está vía Zoom con nosotros. Le voy a transferir la pregunta que también le hacemos a Sergio, que es, siempre nos explican los economistas que una cosa es la economía, otra cosa es la matemática. La diferencia es que en la economía hay personas involucradas, sensaciones, sentimientos, futurología, no es una ciencia exacta. En 1 mes y medio sería subestimar a la gente, creer que van a apoyar a aquellos quizás desencantados que no votaron en frente de todos, porque le aumentes 2.000 pesos, porque le es un bono de 5.000 pesos. Eso sería subestimar. Pero sí quizás la idea de crear una sensación de que va a estar mejor. Así también funciona la economía, ¿no? Juan, ¿crees que apuntan a eso en este corto plazo? ¿Cómo estás, Sergio, Claudia, Diego? Gracias. No, estaba escuchando atentamente lo que decía Sergio. Comparto mucho de lo que dice Sergio. Y respecto a la pregunta, Diego, claramente en el corto plazo estaría bueno solucionar ese problema, pero esto viene ya de antes, ¿no? Yo creo que el problema está no solamente en la política de ingresos, sino en la política de precios. Nosotros ahí en C5N en la mañana nos cansamos de mostrar cómo los precios siguen aumentando. Seguramente por ahí tenemos una inflación promedio, pero hay muchos productos que están por encima. Y yo cuando... Hoy Diego estaba picante en la mañana, ¿te acordás? Sí, claro. Primero te pido disculpas por lo que pasó, con lo que hablamos al aire. Se puso a gritar, Juan, pero todo bien, te queremos igual, Juan. Quería aclarar el tema del shock distributivo, que a diferencia de un shock de ingresos, un shock distributivo habla de contener los precios y sí generar algo de ingresos en las jubilaciones y en el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué digo shock distributivo y no shock de ingresos? Y porque en este escenario
es claro que las empresas que producen alimentos ganaron mucho dinero. Solamente hace falta mirar los balances de los monopolios, ejemplo la leche, ejemplo el aceite, azúcar. Claro que están ganando mucho dinero cuando el salario está perdiendo. Porque si vos miras a veces la inflación promedio, estos empresarios, de hecho esta semana la leche aumentó, en un barrio popular el litro de leche está a 115 mangos, si lo comparás con el salario mínimo vital y móvil o lo comparás con el salario, con lo que cobra el jubilado de la mínima, ¿cuántos kilos de queso puede comprar? Que supera los 1.000 mangos. Por eso creo que lo que necesita es un shock distributivo, no tanto una política Pero de eso en un ingresos, mes que y medio sí. lo lográs, Juan, porque yo, de hecho, elevaste el nivel de dificultad del gobierno, ¿no? Porque yo iba por el lado de, ok, los salarios no los puedes mejorar en un mes y medio, puedes dar un bono, aumentar la jubilación, la AUH, etcétera. Pero Claro. la idea sería como crear una sensación de expectativas. Pero la de controlar los precios, o bueno, no recuerdo el término, el concepto que recién usaste, ¿y esa es mucho más difícil demostrarla en un mes y medio o se puede? Yo creo que ahí comparto con lo que decía Sergio. Creo que podés hacer una política de ingresos, obviamente, pero tenés que hacer una política contundente con los precios. Y ahí tenés un gran problema, porque hay sectores muy poderosos a los cuales el gobierno tiene que enfrentar. Uno tiene que recordar lo que pasó con precios máximos, ¿no? Recordemos que la Cámara que produce alimentos estaba totalmente en desacuerdo con precios máximos, que era un programa que tenía 2.400 productos con un precio mínimo y uno máximo, que ahí tenía una variedad de productos. Estaba muy bueno, se armó con la pandemia y funcionaba muy bien, claro. A los productores de alimentos no les gustaba, ellos necesitan maximizar utilidades y presionaron al gobierno, se discontinuó ese programa y salió Súper Cerca. De Súper Cerca yo no le veo nada, yo todavía no vi ningún producto con el precio en el packaging y ¿No lo ves muy hablo cercano? no está cerca, y hablo con almaceneros y no están los productos. Claro. Y bueno, entonces hay los aumentos de precios de la leche entera, entra el yogur, la yerba, el aceite, azúcar, y ahí está el tema, el trabajador nuestro, el popular, el que está en el barrio popular, que va al chino, y los precios están para arriba, y hablamos de alimentos, Argentina produce alimentos, por eso, insisto, en términos de crítica, en términos de ver cómo solucionamos el tema, es verdad que en 2 meses es muy difícil, pero peor es no hacer nada. ¿Y vos cómo la ves, Sergio, Sergio? claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque vemos que asentís con la cabeza en ciertas cosas que está diciendo Juan Enrique, pero bueno, tu opinión. Sí, sí, la dinámica de precios sigue siendo problemática, ¿no? Uno puede mencionar que empezamos un camino de desinflación gradual, vamos, 5 meses ya consecutivos de caída de los niveles de inflación, desde ese techo del 4,8% en el mes de marzo, en el cual la situación estaba muy desordenada, hasta ahora, en el último mes, 2,5%, prácticamente recortamos la mitad. Ahora bien, estamos a mitad del camino, falta muchísimo todavía. Sí, y lo decimos con la panza llena, ¿no? También siempre debe ser desesperante esto mismo, ¿no? No, es es una verdad. novedad lo que digo, pero no hay que dejar de recordarlo, ¿no? ¿Verdad, Diego? Y Sí, además que esto de nuevo también es un promedio y como Sí, sí. mencionaba Juan también, en algunos productos, sobre todo los esenciales, repercute todavía más. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? También tenemos que trabajar en construir un discurso sobre qué pasa en materia macroeconómica con la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vos ves que buena parte de los formadores de precios se rigen en base a expectativas. Sí, sí. Y la verdad que Claro. hoy en día la macroeconomía está un poco más ordenada como para empezar a construir una discursiva donde, bueno, las remarcaciones cada vez sean un poquito menos aceleradas, ¿no? Bueno, Hoy ahí tocaste están- un terreno que siempre Juan nombra, ¿no? Que es el tema de la Y del cual formación de creo que precios. que quería Sí. hablar, me parece. Sí, sí, sí. Ahí justo dijiste formación de precios y Juan casi sale de la pantalla. No, comparto totalmente lo que dice Sergio, ¿no? Y también uno mirando un poco algunos errores. Recordemos cuando se aumentaron las tarifas un 8 o un 9% por allá, por marzo, por abril, luz y gas. Yo recuerdo, lo dijimos ahí en C5N, el 8 y 9%, primero que genera expectativas, era el 8 y 9% del 2.500 que aumentó Mauricio Macri. Y siendo un gobierno progresista, un gobierno que pensaba en la gente, yo decía, lejos de aumentar un 8 o 9%, ¿por qué no bajamos un 5 o un 10%? Estamos cerca, porque el 8 y el 9 era del 2000% que tenía Mauricio Macri, y eso para mí fue un error porque aparte, como decía Sergio, generó expectativas. Otra cuestión más tiene que ver con las prepagas. Ahora, tengo entendido que Martín Guzmán, al revés, quería aumentar un poco más y que en ese momento le dijeron, mirá, no se puede. Pero, y no sé si él lo quería hacer porque era malo nada más. No sé las cuentas cómo son en ese caso. Le pregunto a ustedes.
Digo, es bueno, disculpame, Sergio, es bueno, importante mirar ahí, porque acá estamos metiendo el dedo en la llaga. ¿Quién pide que en los primeros 5 meses tengamos solamente un 0,5 de déficit, que tengamos que tocar en la política de subsidios? Alguien está pidiendo eso, el pueblo no lo está pidiendo eso. Y después, bueno, primero eso, que ahora Sergio seguramente lo va a contar, pero después lo otro que quería aclarar también, tema de prepagas. Ganaron mucha guita del gobierno anterior. ¿Por qué 9%, 9%? ¿Qué hace a las expectativas? Eso te marca el índice y hace a las expectativas. Y después también, bueno, el servicio esencial, ¿no? ¿Cómo puede ser que una empresa ponga el precio que quiera, no le podamos poner multa, no le podamos hacer nada? Y eso también hace al índice inflacionario y también hace a las expectativas. Sergio, ¿cómo ves esa parte? Porque ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Martín Guzmán aparentemente, ¿no?, quería aumentar un poco más, las tarifas dijeron que no. Y al mismo tiempo es cierto que el bolsillo no da más. Las prepagas aumentaron. Es más, todavía queda un aumento más, ¿no?, del 10%. Pero ellos argumentan que en el 2020 no aumentaron. ¿Cómo ves eso? Sí, para usarte una figura, la economía argentina sigue transitando por una cuerda floja, en la cual vos corres riesgo de caerte para un lado, pero también para el otro, ¿no? Entonces, ese equilibrio que tenés que ir haciendo es complejo. Y aparte no es una cuerda floja de 10 metros, sino que es de un tramo largo, porque todavía queda el cierre con el Fondo Monetario. Claro. Sí, que eso recibe referencia a Juan, ¿no? Me parece, sin nombrarlo. Era ¿quién te está pidiendo? Calculo que va por ese claro, lado, ¿no? Hay tensiones, obviamente, porque eso es algo que todavía está irresuelto, lo tenés que hacer, y una vez que lo resuelvas, aparte, después tenés que transitar un rumbo de ordenamiento para poder repagar esa deuda, ¿no? Porque cerrarlo es básicamente emprenderte un acuerdo y bueno, y ese acuerdo después se va pagando, ¿no? Pero digo, yo hoy no veo un desequilibrio que sea muy severo. O sea, las cuentas públicas tienen un grado de desajuste. Obviamente venimos de nuevo 2 años de crisis y uno de pandemia, con lo cual hay un desajuste, pero creo que la dinámica misma de recuperación y de crecimiento le va a dar sustentabilidad a ese sendero, ¿no? Digo, me parece que 2022 es el año ideal para que, de una vez, que es algo que se viene posponiendo hace mucho, empecemos a transitar ese recorrido de la segmentación tarifaria, para que vos puedas discriminar entre diferentes consumidores, por ejemplo, de servicios públicos, y cobrarle más a los que más capacidad contributiva tienen, ¿no? Que es algo que aparte me parece que hay un acuerdo pleno en todo el arco político. La lógica. Es lógico. El IFE, el salario mínimo que se va a elevar, bueno, estas medidas que se están analizando para los próximos días, ¿son suficientes de cara a noviembre? No creo que sean suficientes, y es más, no creo que sea un impulso espasmódico ante el resultado electoral. Si alguien lo analizara de esa forma, me parece que se está equivocando, porque uno entiende que estructuralmente lo que pide la población argentina no es que tiren plata a un helicóptero o que repartan, ¿no?, billetes. Lo que pide es más trabajo, mejores salarios, pero que eso sea ordenado y que pueda garantizarse a lo largo del tiempo. Sí me parece importante la señal que da el aumento del salario mínimo, sobre todo porque es una variable que es de peso, es significativa, no solamente para las y los que cobran el salario mínimo, que son poquitos, son algo así como el 10% de la masa salarial, pero sí para todos los segmentos más bajos de recursos, que muchas veces se fijan en torno a ese porcentaje. Y la verdad que es una medida que las y los empresarios en Argentina ninguno va a rechazar, ¿no? Porque automáticamente esos fondos el derecho a consumo. Y ahora le pregunto a Juan, porque de hecho hoy hablamos de ese tema. Todos estamos de acuerdo con que sería subestimar a la población, creer que porque le das un bono de 2.000 pesos, una jubilación, un poco más, que gane menos 7.000 pesos de acá a la elección, que por eso vaya a cambiar el voto. Pero sí es algo necesario y que puede llegar a ser un gesto. Yo lo que le preguntaba hoy a Juan, que de hecho ahora te doy la segunda oportunidad para que te expreses, es cuáles son las diferencias y las semejanzas, si es que las hay, pero sobre todo hay diferencias con lo que hizo el macrismo después de perder los pasos en 2019. Unos dirán, pero al final Macri había hecho eso, o sea, ¿te acuerdas? Se enojó con todo el mundo, lo mandó a dormir y al día siguiente congeló el precio del combustible, congeló el precio de las tarifas. Y se fue el dólar. Aumentó la UH. Entonces, alguno puede llegar a decir, y ojo que por ahí están haciendo lo mismo que hizo Macri en el 2019. Juan dice que no, y me interesa que nos expliques cuáles son esas diferencias, ¿no? Igual digo yo, prestando atención a lo que vos me preguntás, yo lo compararía con el 2017, ¿no? Porque en 2017 Macri hizo una política de relajamiento fiscal, recordemos los créditos Argenta, y ganó las elecciones estando aplicando un proceso de ajuste. 2016 y 2017 venía un proceso de bicicleta financiera, ajuste, caída de empleo, y sin embargo hicieron una inyección y ganaron las elecciones. Hoy hablábamos con la ministra, la jefa de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y yo le preguntaba
que es una respuesta, no fuimos ingenuos, y ahí también hablo con Sergio, ¿no? Porque aumentando las tarifas, aumentando prepagas, generando inflación, dejando opacado el salario, este año fuimos ingenuos. ¿Cómo puede ser que tengamos los argentinos, esta semana se conoció el umbral de la pobreza e indigencia, cómo puede ser que tengamos más de 20 millones de argentinos pobres? ¿Cómo puede ser que tengamos muchas familias bajo el umbral de la indigencia? Entonces somos muy ingenuos, viendo que esto, Diego, Sergio, vos sabés muy bien, se trata de una puja distributiva. No es que acá solamente pierden los trabajadores, acá hay algunos que están ganando y mucho. Un ejemplo son, insisto, Sergio lo sabe muy bien, las empresas de alimentos, los monopolios están ganando y mucha guita. Por eso digo, respecto a lo que vos decís en el año 2019, recordemos que en ese momento eran las empresas gobernando el país. Sí, sí. Y los que estaban... Pero me acuerdo que incluso a Macri hasta lo criticaban los propios diciendo, pero estás ejerciendo el kirchnerismo, que no era lo mismo, pero decía, porque estás congelando combustibles, estás pateando aumentos de tarifas más adelante. Y un macrista acérrimo te dirá, bueno, así subió 9 puntos. Obviamente después perdió contra Alberto Fernández igual. Pero por eso me interesa cuál es la diferencia, porque hay muchas. Digo, ahí los empresarios se bancaban, digamos, el peronismo de Macri, porque estaban haciendo otro negocio. Desde el día de las PASO hasta las elecciones generales se fugaron 23.000 millones de dólares. O sea, mirá el negocio que estaban haciendo. Mirá si no podían bajar un poquito el combustible, mirá si no podían hacer un relajamiento. Se estaban llevando a la República Argentina 4 o 5 tipos. Por eso, insisto, los escenarios son distintos. Yo lo compararía con el 2017, donde hicieron política para ganar las elecciones, y por eso yo lo que digo hoy, mirando un poquito el escenario, digo, qué ingenuos que fuimos, ¿cómo vamos a aumentar las tarifas? Y mirá que el ministro, si lo dejabas, aumentaba el 30%, como vos lo acabás de decir también, ¿eh? ¿Sergio? Sí, coincido con este diagnóstico. Hay algo paradójico, ¿no? Incluso un poco perverso, si te lo pones a pensar, que es que en esa réplica de 2017, donde hicieron lo mismo que hoy critican preliminarmente, todavía no se hizo nada, pero ya están criticando, che, van a tirar la casa por la ventana, van a hacer populismo demagógico. Van a imprimir billetes, después vuelve en forma de inflación. Sí. Ya lo están criticando previo a que se implemente, y seguramente no se va a implementar de esa forma. Pero qué paradójico que el colchón desde el cual partía ese gobierno como para poder hacerlo, el grado de equilibrios macro era mucho mejor en 2017 porque no venías de 3 años de caída de la actividad, con lo cual eso hay que tenerlo en consideración. Y después una cosa más, ¿no? Mirando para adelante y también para dejar un mensaje optimista, a pesar de que uno reconoce que la economía no está bien y que los salarios todavía no han recuperado. Esta discusión distributiva, que es la que introducía Juan, se va a resolver de una forma más virtuosa en 2022 y en 2023. ¿Por qué? Básicamente porque la economía empieza a crecer, la torta por ende se hace más grande. No es lo mismo tener tensiones entre los trabajadores y los empresarios en momentos de caída de la actividad, como pasó en 2018, 2019 y 2020, que tenerlo ya con una economía que crece. Este año va a crecer 8% aproximadamente, ya lo sabemos. Está proyectado que también vuelva a crecer en 2022, con lo cual digo, tampoco seamos tan fatalistas de que la resolución de esa puja distributiva, que está bien que se dé, que uno promueve que se dé, se tenga que resolver necesariamente de manera conflictiva. Me parece que a futuro va a ser un poco más virtuoso. Me parece que Juan quería decir algo. Sí. Yo comparto mucho lo que dice Sergio, y aparte está bueno que lo que pasó, chicos. Lo que pasó está muy bueno. ¿Por qué? Y porque miren, si esto no pasaba, si esto no era una PASO, esta era definitivamente la general. No nos íbamos a ocupar de la gente, tal vez, no nos íbamos a dar cuenta realmente que los precios le estaban ganando los salarios, no íbamos a mirar a la cantidad de pobres argentinos, que ahora el 30 de septiembre se va a conocer los datos del primer semestre. Está muy bueno que esto pase, y también soy optimista como Sergio. Yo creo que se puede recuperar. Yo creo que la gente creo que sabe muy bien lo que hizo Mauricio Macri. El votante del Frente de Todos sabe muy bien lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri sobre el saqueo, la fuga. Sabe muy bien que es la derecha. Creo que esto se puede revertir. Y bienvenido sea, porque va a pasar lo que dice Sergio. Claro que Argentina va a crecer. Este año va a crecer un 8, no sé si más, y el año que viene el presupuesto es bastante austero, hablando de un 4% de crecimiento. Yo creo que en la dinámica de la pospandemia, yo creo que el año que viene puede superar el 7, 8, 9 o también 10% de crecimiento. Bueno, te agradecemos, Juan Enrique, y también le hacemos extendido el agradecimiento a Sergio Chousa por esta información, y nos vamos a una pausa, ¿te parece? Dale, ya venimos. Cortita y ya volvemos.